te doy la palabra, Pedro. Vamos a hacer un poquillo de tiempo mientras va entrando la gente. Hay 12 personas ahora mismo y nada, pues lo dicho, que vamos a empezar a desarrollar cosas, pensarlas y ejecutarlas. Más que proponer nosotros un proyecto, pues que cada uno vaya desarrollando sus cosas con las herramientas que tiene, que es lo bonito del Arduino, que podamos adaptarlo los proyectos a lo que tenemos, no que tengamos que ir a buscar cosas muy concretas, muy específicas. Venga, Pedro, todo tuyo. Bueno, pues nada, bienvenidos de nuevo. Vamos a hacer a Pablo un poco más grande, lo tenía allí pequeñito, pobre, en un rincón. Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a estudiar mucho para entender muy pocas cosas. Vamos a complicarnos la vida con, bueno, pues con lo siguiente del robot, que es que entendamos alguna cosa más, ¿vale? A ver, bien, vamos a ver, ¿dónde tenemos el datasheet? Bien. Bueno, vamos a hacer tiempo, ya estamos la mayoría de los que vamos a estar, veo que ya estamos aquí 22 personas, que creo que son los que vamos a estar hoy. Bueno, vamos a unificar la parte de los peques y de los adultos, vamos a hablar de los planteamientos que habéis hecho en Facebook de vuestros proyectos, la verdad es que van todos bastante bien enfocados y vamos a proponeros sobre un ejercicio concreto, vamos a empezar con los motores, vamos a empezar para entender cómo funcionan los motores, vamos a aplicar prácticamente todo lo que hemos visto, vamos a ver un código que yo creo que va a ser comprensible para todo el mundo, pero tampoco podíamos ponerlo tan fácil como si fuera el primer día. Entonces hemos hecho un código que mete algunos factores de corrección para que los que van más avanzados pues puedan utilizarlos a la hora de diseñar su software y sobre todo su hardware, ¿vale? Vamos a empezar por hablar de hardware. Y para eso vamos a compartir la pantalla. Voy a dejar que Pablo pueda seguir haciendo las cosas que tiene que hacer mientras que yo incordio, ¿vale? Yo me pongo aquí a un lado. Bien, lo primero que vamos a hacer es usar un integrado, que es el que lleva la mayoría del hardware que vosotros habéis comprado en módulos para Arduino, que nos permite trabajar con puentes en H, ¿vale? Nos va a permitir trabajar, controlar nuestros motores con puentes en H. Bien, de dos maneras. O 4 motores con una única dirección y sentido, o 2 motores donde metamos un puente en H completo, porque tengamos las dos direcciones y sentido. O sea, 4 medios puentes en H o 4 puentes en media H perdón, 2 puentes completos. Creo que esto va a ser un datasheet completo, a ver si lo podemos abrir. Vale, aquí tenemos un datasheet, vamos a ponerlo en grande, del L293, lo que sea, ¿vale? Que es el cuádruple, half, medios puentes en H, ¿vale? Bien. Diagrama lógico con el conexionado de lo que hace, que lo vamos a entender mejor en otro diagrama que tenemos por aquí abajo. Bien. El pinout del circuito con el que vamos a trabajar, que también lo explicaremos ahora. Las tensiones que soporta, este soporta hasta 36 voltios de entrada, con lo cual podemos meterle motores hermosos y gordos, hasta 600 miliamperios, ya le podemos meter motores de verdad a la versión D, ¿vale? La versión D soporta hasta 600 miliamperios. La versión que no tiene la D, pues soporta hasta 1 amperio. Y a ese prácticamente podemos hacer un hornito con él, ¿vale? De los demás valores que tenemos por aquí, que conozcamos, pues que tenemos que alimentarlo entre 4,5 y 7 voltios. La segunda alimentación, que es la que se va a encargar de los motores, como hemos dicho, hasta 36 voltios. Los voltajes en alto pues van a estar alrededor o sea, siempre tienen que ser menores o iguales a 7 voltios y entre 2,3 y 7 o 2,3, y la tensión de referencia mínima que le pongamos no lo vais a configurar así, o sea que no os preocupéis que le pusierais en este caso. Más de lo que tenemos por aquí que nos puede interesar. Los consumos, vale, pues esto es importante también. En nivel bajo esto consume nada y en nivel alto pues hasta 100 miliamperios. O sea que podemos meterle a cada una de las puertas le podemos pedir chicha. 60 miliamperios pues si estamos trabajando en señales lógicas, que ahora veremos la diferencia. El rango de las características típicas dependiendo de la temperatura, la disipación que es capaz de hacer dependiendo de la temperatura. Fijaros que a partir de los 40 grados, bueno, de los 30 y tantos grados, esto cae radicalmente, ¿vale? Y por encima de los 100 grados o de los 90, 85, pues directamente no puede trabajar, ¿vale?
Esto quiere decir, cuando uno se pone a hacer un diseño, tiene que tener en cuenta no solo lo que quiere, sino lo que puede hacer, ¿vale? Vale, tenemos una entrada, bueno, pero luego veremos que tiene una alimentación para el motor, tiene una alimentación de control, una entrada de control, un enable, una señal que lo activa y lo desactiva, y una salida a la que recomienda ponerle un condensador para el circuito de pruebas, que nos va a permitir ver este tipo de flancos, de bajada y de subida, este tipo de señales. Dependiendo de la entrada tendremos una salida. Como veis, hay un pequeño desfase en el tiempo entre la salida, sobre todo al inicio, cuando se inicia el flanco de bajada, que es cuando mi señal de input le dice quiero que hagas algo en el motor tarda un poquito en hacerlo, pero sobre todo tarda en dejar de hacerlo. Cuando la señal de salida yo le digo que termine, que quiero que vuelva a pararse el motor, hay un tiempo TLH que es bastante más grande de lo que sería o empezaría bastante después de lo que empezaría mi petición de señal. Esto lo tengo que tener en cuenta porque no solo la inercia del dispositivo, sino también la de la circuitería, pues va a hacer que tarde más o menos en reaccionar pues en este caso el motor o lo que yo ponga. Estamos hablando de un dispositivo muy económico, que con una precisión para el precio que tiene muy elevada, pero que no es todo lo que nos gustaría que fuera muchas veces. Vamos a fijarnos en la parte izquierda. Yo quiero usar dos medios puente en H, quiero usar un puente en H completo, ¿de acuerdo? Para conectarlo a un motor, de manera que ese motor se cree que está conectado a través de este circuito que tenemos aquí, aunque yo realmente lo tenga conectado únicamente a mi salida del pin 3 y el pin 6 de este circuito, BL293D, de manera que yo puedo darle por PWM, a través de uno de ellos, le puedo decir que funcione en un sentido, puedo regular su velocidad para que vaya de 0 a 255 funcionando en sentido, por ejemplo, hacia adelante, y si la señal se la doy por el otro lado, pues si la doy por el 1 iría en un sentido, si se la doy por el 2 iría en el otro. Importante, tengo que tener siempre uno de ellos a 0. Si no tengo uno de ellos a 0, ¿qué es lo que ocurrirá? Que la diferencia de potencial que tiene que calcularse en cada momento será dinámica respecto a esos dos PWM y el motor es mucho más difícil saber cómo está respondiendo, ¿vale? Para que yo sepa que va a ir para adelante o para atrás, uno de los dos tiene que ser 0, para que el otro, el que mande con la señal PWM, lo que me esté dando sea la respuesta que yo quiero. El ejemplo más sencillo es olvidándonos del PWM y mirando señales lógicas 0 y 1. Imaginar que yo pongo un 0 aquí y un 0 aquí. Que yo estas dos señales que le mando a mi driver, las dos señales a 0, ¿qué es lo que harán? Por las dos señales a 0 el motor no se moverá en ningún sentido. Si una está a 0 y la otra está a 1, se moverá en un sentido. Si una está a 1 y la otra está a 0, se moverá en otro sentido. Y si las dos están a 1, no se moverá en ningún sentido, ¿vale? ¿Recordáis cómo era un source lógico? Bueno, pues en este caso yo voy a usar mis dos entradas, la 2 y la 7, para el motor que tenga conectado en la salida 3 y 6, que vaya en un sentido o en otro, o bien los que estéis empezando y no tengáis todavía soltura con PWM, mandando un alto y un bajo, luego lo veremos en los ejemplos, o bien los que ya tengáis soltura, poniendo uno de ellos a 0 y jugando con el PWM en el otro. ¿Se puede jugar con el PWM en los dos? Sí. ¿Qué es lo que ganaría? Velocidad de respuesta. Pero es muchísimo más complejo matemáticamente porque tengo que calcular cuál es el que está haciendo de masa, digamos, respecto al otro, ¿vale? Para saber si uno lo estoy mandando 2 voltios con 73 y en el otro le mando 3 voltios con 17, si la masa es el 2,73, pues tendré 0 no sé cuántos voltios en positivo, pero si la masa es el otro tendré 0 no sé cuántos voltios en negativo. O sea, eso ya es para nota y aunque sepáis que os puede pasar, es una de las formas en las que podéis quemar un dispositivo que no sea un motor, pero en el caso de un motor de estos pues no va a sufrir ningún daño. La otra opción sería que cada media H la dedicara a un motor y entonces puedo controlar el giro de ese motor o pararlo. Puedo decirle anda o párate, pero no puedo decirle el sentido en el que quiero que gire, ¿vale?
Aquí tenemos las tablas de verdad de cada uno de los dos casos. En el caso de que uno de los... bueno, perdón, esto es en el enable, disculpar. Si os fijáis hay una señal que es enable, que es la señal esta, creo que es la 1, enable es la 1. Si está en alto, esto funciona, si está en bajo, pues no, como hice aquí, ¿vale? Vale. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, pues esto es un puente, un puente en H que no entra en el ámbito de lo que estamos viendo por la pequeña complejidad que pueda tener o dejar de tener, pero si alguno tiene curiosidad por saber cómo funciona, que nos lo diga y en el próximo taller lo vemos, ¿vale? Importante, el L23D, 293D tiene un interruptor térmico. Esto quiere decir, si le pegamos un calentón muy fuerte porque nuestros motores demandan mucha intensidad, ese fusible se va a abrir y va a hacer que nuestro dispositivo no funcione para proteger precisamente las entradas, para proteger nuestro Arduino. Si dejamos que se enfríe, dejamos pasar 10-15 minutos, lo normal es que vuelva a funcionar, ¿vale? Si no se ha enfriado, pues no, ¿vale? Poco más podemos ver que de lo que sea comprensible con los conocimientos que tenemos, ¿vale? Pues lo que hemos dicho, si el enable está en alto y la señal está en alto, pues el motor funciona más deprisa, más despacio, ¿vale? En un sentido o en el otro, ¿vale? Que gira a la derecha o gira a la izquierda. Lo vamos a ver con una hoja Excel que os hemos preparado para tenerlo más claro. Bien. Aquí tenemos una hoja Excel que hemos preparado con la mitad de las combinaciones para que la otra mitad os la curréis en casa. Vamos a ver en nuestro ejemplo, vamos a tener 5 sensores. De estos 5 sensores, el central, el sensor D, es un sensor central y tenemos 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Una estructura de 5 sensores. Vamos a verlo en un dibujo a ver... Aquí, por ejemplo, ¿vale? Voy a cambiar yo de lado para molestar lo menos posible. Aquí tenemos 5 sensores, empezando de izquierda a derecha, ¿vale? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿vale? Con esto ya estáis intuyendo que estamos hablando de meterlos en un array. 0, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Antes de que os pongáis a construir nada, queda muchísimo trabajo. Por favor, no empecéis a soldar ninguna pieza, ¿vale? Bien, nos volvemos a nuestra hoja Excel. Perdón. Sensores del 0 al 4. 0, 1, 2, 3 y 4, 5 sensores. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlos en otro colorín para tener claro que son los sensores. En verde tenemos el sensor avanza, quiere decir voy bien, más clarito, y naranja. El sensor central es el que ha encontrado la línea donde yo quiero estar. Esto da lo mismo que sea para 2, que para 3, que para 17, ¿vale? Perdón, para 1, para 3, que para cualquier número impar. Para un número par se complica un poco, pero para un número impar de sensores es más sencillo. Mi sensor central positivo y mis demás sensores negativos, mi robot tiene que avanzar, su motor izquierdo avanzar a la máxima velocidad, su motor derecho avanzar a la máxima velocidad, porque estoy puesto sobre la línea central, ¿vale? Por tanto, tengo que ir hacia adelante. ¿Qué ocurre si mi sensor derecho encuentra algo, pero mi visión periférica, mi sensor central encuentra algo, pero mi primer sensor a la derecha también encuentra algo? ¿Qué está ocurriendo en este caso? En este caso lo que está ocurriendo, si esta es la línea, vamos a imaginar que esta es la línea, el sensor es este es el sensor y esta es la línea, así estaría posicionado exactamente encima, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando dos sensores encuentran la misma línea? Y yo he girado en un giro muy cerrado, y tengo dos sensores sobre la misma línea. Eso quiere decir, yo no puedo mover las dos ruedas hacia adelante, una más deprisa y otra más despacio, porque si lo hiciera así, mi giro va a ser muy rápido y me terminaré de salir. Quiero poder corregir antes de haber perdido la línea. Imaginaros una línea pues a más de 30 grados, o que mi robot con un motor va más deprisa que el otro, se haya desplazado, o pues, no son perfectos, no son exactamente iguales. Estamos hablando de motores que con la rueda, con el eje, perdón,
con el juego de reductoras, están sobre el euro y pico, comprado en China, por menos de 3 euros, 3 dólares en cualquier sitio, no deberían ser más caros que eso en un comercio local, 3, 5 dólares. Pues lo que tengo que hacer es retroceder una rueda, la contraria al sentido al que quiero girar, y avanzar la otra rueda a menos velocidad. O sea, las dos ruedas, en vez de ir tan deprisa como iban hacia adelante, ahora una irá hacia atrás, me obligará a tirar hacia atrás el robot, y la otra irá hacia adelante, pero más despacio. ¿Qué es lo que estoy buscando al hacer este gesto? Volver al centro, para que sea el único el que lo encuentre, el principal. Jugando con estas velocidades, yo haré que culee más o menos a la hora de desplazarse por la línea, que esos desplazamientos sean más suaves o menos y que culee más o menos a la hora de intentar buscar el centro. Luego veremos que en el desarrollo, por la parte software, también podemos ponerle factores correctivos para precisamente ese culeo. ¿Qué ocurre cuando el único sensor que me encuentra ya es el sensor 3, es el primero de la derecha? He perdido, puede darse el caso de que no pase por el caso 2, haya una curva, haya un giro, haya un cambio de velocidad, lo que sea, que haga que directamente pierdo el sensor central y paso al primer sensor de la derecha. Bueno, pues en ese caso quiero que avancen los dos a velocidad media. Si avanzan los dos a velocidad media, ¿qué ocurre? Que va recto. Esto es falso, ¿vale? Quiero que avancen uno a velocidad baja y... Disculpar, pero lo hemos escrito justo antes de empezar. Que avancen uno en velocidad baja y el otro a velocidad media. ¿Para qué? Para que lo antes posible, pero sin girar sobre su propio centro, se vuelva a posicionar, ¿vale? ¿Por qué no quiero que gire sobre su propio centro? Porque en el centro ya no tengo la línea, ya la he perdido. Al haber perdido la línea en el centro, yo ya no tengo la referencia de que si me muevo un poquito, o no tengo la posibilidad de moverme muy poquito, girando sobre casi el eje y aparecer en el mismo sensor, en el central. Entonces, lo que hago en este caso es girar, pero avanzando las dos ruedas. ¿Qué ocurre si estoy entre el segundo y el tercero? Retrocedo una rueda y avanzo la otra. Y si ya se me ha salido y estoy directamente en el último, avanzo muy despacio la rueda más cercana al centro, al eje, y avanzo también menos despacio la rueda... perdón, esto está mal. Esto sería muy baja. No, sería baja, perdón, baja. Disculpar, baja. Según lo estoy leyendo me estoy dando cuenta que lo haya dejado mal. ¿Vale? El retrocede siempre es a ver, siempre no. En este caso, en mi razonamiento, quiero que el retrocede sea igual de rápido que el avanza, ¿vale? ¿Cuándo quiero que sea más lento una rueda que otra? Cuando voy hacia adelante, porque lo que quiero es ampliar el radio de mi giro. Quiero radios de giro muy cerrados, retrocedo una rueda y avanzo otra. Quiero radios de giro más abiertos, avanzo las dos ruedas a distintas velocidades, ¿vale? Esto lo podéis practicar sin Arduino, solo con las ruedas, ¿vale? Con vuestro juego de ruedas. Entonces, ¿qué objetivo tenemos en nuestro planteamiento? Con un conjunto de sensores que nos permitan jugar, puede ser 3, pueden ser 5, pueden ser 7. Vamos a verlo con luz y vamos a verlo con otro tipo de dispositivos, con serielíneas, con lo que queráis. Entender que tenemos una visión principal, que sería coger los sensores que consideremos mis sensores principales. Nuestro objetivo cuando terminemos dentro de 3 días estas prácticas, dentro de 3 talleres esta práctica, ¿cuál es? Haber hecho un código óptimo para esto. Es decir, no quiero hacer un robot que haga algo para que funcione, quiero hacer algo que haga lo que yo quiero y funcione como yo quiero. Por tanto, primero tenemos que definir muy bien qué es lo que quiero y es en lo que estamos. Sensor central, mi visión principal, resto de sensores, visión periférica a distintos niveles. Hoy vamos a ver cómo montar un hardware que nos permita empezar, vamos a ver cómo montar un software que permita que lo entiendan los que van por debajo del taller 7, los que van por debajo del taller 11 y que no se aburran, que también tengan algún aliciente los que van por encima del taller 11, ¿vale? Tenéis que, como ejercicio, tenéis que repetir, borrar esto y crearos vuestra hoja de vuestra tabla de estados donde tengáis los motores dependiendo de los sensores. Fijaros que el ejercicio más sencillo sería solo que avance.
motor izquierdo, motor derecho y para adelante. Si hasta ahí es hasta donde somos capaces de verlo, lo hacemos hasta ahí. Ya lo haremos dentro de 3 meses con las dos posibilidades de giro, ¿vale? Que hay más. Esto sería un nivel medio. Acordaros de motores como los que os enseñé el otro día de Dynamixel, de los que llevaban en el robot humanoide. Esos motores llevan dentro un microcontrolador, llevan dentro una serie de sensores que informan del torque, del par, de la fuerza que está sufriendo, de la temperatura, de si pierde pasos. Es decir, yo puedo tener respuestas del motor que me permita saber si estoy subiendo una montaña o una cuesta o tengo una piedra, si tengo que ponerle más fuerza a las otras ruedas o si tengo que parar esa o qué tengo que hacer en cada caso, ¿vale? Bueno, nos volvemos de nuevo a nuestro ejercicio. El primero de ellos lo vamos a ignorar. Nos vamos a ir... ¿Cuál ignoramos? ¿Ese o este? Este vamos a hacer. Bueno, os cuento primero un poco por encima. Este es un planteamiento donde lo interesante es que viéramos que vamos a alimentar nuestro circuito. Pero esta forma de alimentarlo, que es muy típica en juguetes, en productos de teledirigidos y demás, a mí me gusta muchísimo menos. Entonces nos vamos a ir a otro donde se va a ver, donde están más enmarañados los cables, por eso vamos a ver cómo se monta el L293D en este, y luego en el otro está montado igual, pero se ve un poco peor, ¿vale? Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Que en nuestro L293, este que teníamos aquí tenemos los dos puentes en H a los dos lados, tenemos para cada motor una señal de entrada en el pin 2 y en el pin 7, y el segundo juego sería en el pin 10 y en el pin 15. Bueno, pues si nosotros nos venimos aquí, pin 1, 2, en el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, tengo mis dos entradas, que yo he cogido de dos puertos analógicos. ¿Por qué? Porque quiero, dos puertos con PWM, porque quiero poder mandar señales PWM por ellos, ¿de acuerdo? Si mando una señal PWM por uno de ellos, el motor irá hacia un sentido, si lo mando por el otro, irá hacia el otro, siempre que deje el primero a cero. Repito, si tengo que tener un punto de referencia para saber qué voltaje le estoy dando. Si yo mando en uno un PWM de 254 y en otro un PWM de 255, la diferencia, sea en un sentido o en otro de giro, va a ser de 1. ¿Vale? Yo tengo casi a tope trabajando mi PWM, tengo calentándose el L293 del copón de la baraja, tengo calentándose el Arduino del copón de la baraja, pero el motor se va a mover una miajina de nada, que es la expresión técnica, ¿vale? Entonces, 1 a 0, para que el otro podamos saber qué estamos contando, ¿vale? Luego tenemos, si os fijáis ahora cuando volvamos al esquema, que los pines centrales 4 y 5 van a masa, y igual por el otro lado, son simétricos los dos lados, ¿vale? Casi simétricos. Los pines 4 y 5 a masa, los pines 4 y 5 a masa, ¿de acuerdo? La alimentación la meto por el pin 8 y la alimentación la meto también, como tengo los PWMs, por ningún otro sitio, ¿vale? Este es el Acknowledge, ¿vale? La alimentación la tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por el pin 8. ¿Qué alimentación tengo en el pin 8? Jeje. La alimentación que viene directamente de mi fuente de alimentación para los motores. Esta es la alimentación de potencia, ¿vale? De estos 9 voltios yo voy a sacar la potencia que haga que mis motores se muevan. Si en vez de 9 fueran 35, hasta 36 puedo meterle, ¿vale? Hasta motores de 36 voltios puedo meterle, con lo cual con motores de 12 voltios de los limpiaparabrisas de los coches se puede jugar y podéis hacer un robot pues que lleve a la niña encima, ¿vale? Sin demasiado peligro. Vale, volvemos a hacer grande la imagen. Enable y las alimentaciones desde VCC. Aquí tenemos la VCC, que es la alimentación lógica. Alimentación lógica que también llega a la patilla 1, a la 16 y a la 9. Bueno, pues si nos fijamos, mis positivos, mis 5 voltios, van a la patilla 16, a la patilla 1 y a la patilla 9. ¿De acuerdo? Con esto tenemos cableado el motor de abajo, el motor de arriba, exactamente lo mismo. Estos dos pines, que vemos que eran simétricos, pues van al positivo y negativo de nuestro motor, ¿de acuerdo? Positivo y negativo de nuestro motor, ¿correcto? Vale. Nos venimos ahora a este otro esquema, porque vamos a ver una parte interesante.
muy interesante. Recordáis que nuestro Arduino tiene una entrada que se llama VIN. La entrada VIN sirve para alimentar el Arduino sin conectarlo ni por aquí ni por su puerto USB, como recordamos que lo hemos comentado en algún taller anterior. ¿Qué ocurre? Que el regulador de tensión que tiene el Arduino, este que tenemos aquí, solo regula la tensión que le entra por este conector, que es un mini jack de estos normalitos. Y además el USB, los 5 voltios que da son muy estables, vienen regulador de un ordenador, no hacen falta, no pasan por aquí. Con lo cual, si yo alimento mi Arduino por VIN directamente, le estoy metiendo el voltaje, todo el voltaje que tenga directamente nuestra batería. Tengo que hacer un rectificador de tensión, no me queda otra, ¿vale? Entonces, voy a ir a ver cómo le monto un rectificador de tensión a mi circuito. De mi batería de 9 voltios, voy a coger un LM7805, el LM7805, es un circuito de muy bajo coste también. Todos los que vayamos a ver son de muy bajo coste, ¿vale? Estos si los compráis en China salen por nada y menos, y si los compráis en Europa o en América, pues a lo mejor cuestan 3, 1 euro, o sea, no pueden costar más. Si os lo venden a más de 1 euro, no lo compréis. Bueno, si eres muy rico, sí que es un donativo que puedes hacer a ver, estos de FireShield suelen tener buenos datasheets. Vale, aquí tenemos el MC, en este caso 78, lo que sea. En la segunda parte de los números lo que nos indica es la tensión a la que va a regular, ¿vale? Pues su esquema, bla, 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 bueno, importante. En el 7805, que es el que tenemos en pantalla ahora mismo, pues tensión típica de salida 0, o sea, 5,0, máxima 5,2, ¿vale? La intensidad que aguanta esto, corriente, pues hasta 8 miliamperios es lo que consume. VI, aquí está. Hasta 1,3, entre 0,3 y 1,3 amperios nos puede dar este modelo. Si no, pues tendríamos que ir a alguno que tuviera alguna letra después para tener más intensidad, ¿vale? Bien, circuito típico. Vamos a buscar el circuito típico porque poco más hemos visto en el curso como para que nos compliquemos la vida. Aquí. Este es el circuito típico, que no me deja hacerlo más grande, lo siento mucho, pero lo buscáis y lo veis, ¿vale? Un condensador de entrada de 33 micros para la entrada y un condensador de salida de 0,1 micro, 0,33 y 0,1, y en medio las 3 patitas, patita izquierda, masa, patita derecha. Con esto tenemos un circuito que coge la tensión que le metamos y nos la convierte en 5 voltios. ¿Cuál es la máxima tensión de entrada? 18,36. Lo típico son 18, vamos a contar 18. Entre 6, porque menos de 6 no va a poder convertir, ¿vale? Que es muy valiente, dice que entre... A ver, vámonos al 7805. 7805. A ver... joder, no lo encuentro ahora mismo. Veo menos con gatos cayola ya ni con gafas. Me he hecho mayor, pero del todo. Vale, de 7,5 a 20 voltios. Pues eso. No le metáis más de 18. No sé ahora mismo dónde me lo pone. La VI, 10 voltios. Eso, de 7,5 a 20 voltios y nos va a dar una salida de 5, ¿vale? ¿Por qué 7,5? Porque acordaros de que todos los componentes son como las piedras de las cascadas que hemos hablado, ofrecen resistencia. Por tanto, parte de la diferencia de potencial que tú aplicas en la entrada se va a consumir en calor, o sea, va a disipar en forma de calor y se va a consumir por los propios procesos que va a hacer nuestro integrado, ¿vale? Esto quiere decir, si yo le conecto 7,5, no estará tan caliente como si le conecto 20. Si le conecto 20, para sacar 5 tiene que disipar en calor 15. Eso es una barbaridad, ¿vale? Hay que ponerle un disipador de chapa metálico al lado. Con 9, bueno, pues estamos en el límite, ¿vale? Bien, confío en haber explicado un poquito de qué va el tema. Nos volvemos a nuestro circuito, más grande y más para arriba. Bien, hemos dicho que nuestro
7805, el aquí tiene una masa que llega a la patilla central a masa. Vuelvo al esquema. Aquí. A ver dónde lo tengo. A ver, aquí. El más básico. Patilla central a masa. Lo estamos viendo, ¿vale? Volvemos a nuestro circuito. Patilla de la izquierda a un condensador, que en nuestro caso es de 0,33 nanofaradios, y una patilla del condensador va a masa y la otra patilla va a la entrada de alimentación. Este amarillo, recordad que es el que hemos sacado de la pila de 9 voltios. Pues de la patita número 1 viene la entrada de 9 voltios, en este caso, que sería la amarilla, y va a un condensador que por el otro extremo va a masa. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos hecha esta parte del circuito. Vamos a la patilla de salida, la tercera, la patilla de O de salida. Bien, la patilla de salida va al positivo de un condensador, en este caso electrolítico, de 0,10, y el negativo a masa, con lo cual tenemos entre masa y esa patita un condensador de 0,10. Entre masa y esa patita un condensador de 0,10, de 0,1, ¿vale? Y luego de ahí sale la señal, el cable azul este que hemos sacado, el cable rosita que hemos sacado, que ¿dónde lo llevo? Y aquí está todo el kit de la cuestión, todo esto lo estoy haciendo para esto. ¿Dónde llevo ese cable rosita? Lo llevo al VIN, porque yo quiero alimentar mi Arduino con 5 voltios de una fuente que no me da exactamente 5 voltios, pero mi Arduino se alimenta con 5 voltios exactos. Como no puedo usar este regulador porque no estoy entrando por el mini jack, sino que entro directamente por la patita del integrado de alimentación, necesito regularlo yo. Cuando mi robot no esté enchufado al ordenador, cuando mi robot no esté enchufado por el USB, no tiene alimentación si yo no se la meto por aquí. Puedo meterle un regulador y demás por este conector, pero estoy haciendo más grande el robot de lo que necesito y poniéndole un peso que no necesito, ¿vale? Por tanto, de los 9 voltios de la alimentación lo divido en dos circuitos. Uno que va a los motores y otro que va a un regulador de donde saco 5 voltios para alimentar el VIN de mi robot. ¿Cómo se haría esto bien hecho de verdad? ¿Cómo deberíamos de hacerlo y de diseñarlo? Dos circuitos de alimentación. Un circuito de alimentación donde yo tengo, un circuito de alimentación donde yo tengo la regulación para mi lógica, para mi control, y otro donde yo tengo, jolín, a ver, desde aquí hasta ahí, en negro. Me lo voy a quitar de en medio para que se vea menos amontonado. Vale. Y otro donde tengo la alimentación de los motores. Esto sería como tenemos que diseñarlo. Dos sistemas de alimentación, por separado el control y por separado los motores. Lo único que hago, fijaros, recordar, es unificar las masas. Si no unifico las masas, ¿qué ocurre? Que la diferencia de potencial de este pueden ser 3 voltios, pero que como no están juntas, los 3 voltios de este empiezan en el 3 o en el 5 o en el 17 de este. Así sé que los ceros de los dos están en el mismo punto. Los dos tienen el mismo cero. 9 voltios y 9 voltios del mismo cero. ¿De acuerdo? De esta manera yo podré ponerle una alimentación de 36 voltios a los motores y dejarla de 9 para el control. No sé si he sido capaz de explicarme, pero confío en que sí. Bien, más partes del circuito que vamos a ver. Como veis, hemos usado los motores estos chinos que os hemos dicho de bajo coste, que llevan ya el sistema de engranajes de reductora que vimos el otro día. Yo tengo la fea costumbre de ponerle unas resistencias de 10K al enable de los puentes en H, de los simétricos. ¿Por qué? Pues porque más de una vez lo he quemado sin querer por un subidón, ¿vale? Si se queda a cero, así tengo una derivación y aquí lo tengo, bueno, perdón, una derivación. Tenemos una resistencia de carga y es fácil que antes de cargarme el puente en H me cargue la resistencia, pero que es una mala costumbre mía.
porque tengo muchas. Resistencias son baratas, tengo muchas. Con un cable funciona exactamente igual, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora un poco en la parte de los sensores. Si os fijáis, los sensores están unidos al Arduino. Antes hemos hablado de que estaban los puentes en H, los dos puentes en H estaban en PWM. Por tanto, esto es fácil. No me queda otra que elegir puertos que sean PWM. Pero los sensores, los que hicisteis las prácticas, los que ya habéis hecho la práctica de tiempo de respuesta, el código del sketch, el código máquina que genera el sketch, cuando yo uso un input por un puerto que tenga PWM y un puerto que no lo tenga, usando la misma función de leer un sensor, perdón, una entrada digital, usando la misma función, la función, si es para un puerto que tiene PWM, viene a tardar entre 6 y 12 veces más que si es para un puerto que no lo tiene. Porque el IDE de Arduino, para convertir ese código en máquina, tiene que hacer muchísimas comprobaciones. Por tanto, no me complico la vida. Uso puertos que no tengan PWM para los sensores, buscando la máxima velocidad posible. Oído cocina. Los que ya hayáis pasado del taller 16-17, que ya hayáis visto movimiento en binario de bit para la derecha, para la izquierda y demás, esto no os vale, este esquema. Este esquema vale para alguien que no haya llegado a ese taller, ¿vale? ¿Por qué? Porque vosotros vais a tener que trabajar en bits. No vais a leer cada uno de los puertos por separado. Tenéis que leer todos juntos en una lectura de puertos directa, ¿vale? Entonces, al leer todos juntos, tenéis que aseguraros de que todos los cables estén en el mismo puerto. Porque si no, tenéis que componer después la palabra, tenéis que componer el byte moviendo bit de un lado para otro. Es más fácil intentar que caigan todos en el mismo puerto. De momento yo he dejado vacío sin usar los puertos analógicos, ¿vale? Pero porque al final los usaremos. Pero si en estos pasos intermedios os resulta más cómodo leer los 5 sensores de estos 5 pines, de estos 5 puertos, que sí están seguidos de un mismo byte, para luego poder hacer comparaciones con ellos cuando hagamos cuando pasemos la lógica de lógica condicional normal a lógica condicional booleana en bit, los que ya vayáis por más del 16, 17, ir dándole vueltas a eso, aunque los ejemplos los veamos sobre esto. Bueno, pues ya tenemos nuestros sensores elegidos donde los vamos a conectar. ¿Por qué no hemos elegido el 13? Porque el 13 tiene ya un LED. El 13 por defecto, el pin 13 en el Arduino 1, el que tenga un nano, el que también está en el 13 me parece, pero el que tenga algún otro tipo de Arduino o algún otro tipo de microcontrolador compatible con Arduino, un SP, un STO, STM, cualquiera de estos, pues que miren primero en qué pin tiene el LED. ¿Por qué? Porque el LED lleva una resistencia asociada. Entonces, al tener aquí un circuito con una resistencia, en la entrada tengo otra resistencia, la de pull-up o pull-down, que la tengo aquí dentro del propio integrado, la de pull-up, perdón, tengo una resistencia, tengo otra, la del LED. Si este pin es el más lento de todos los digitales que no tienen PWM y además puede darme problemas por el comportamiento del circuito entre el diodo y las dos resistencias. Puede darme problemas a altas frecuencias, ¿vale? Para la velocidad a la que va a moverse nuestro robot no nos va a dar ninguno, pero como yo no sé a qué velocidad va a correr todavía porque aún no lo he calculado, pues lo que hago es evitar el pin 13, ¿vale? Fijaros si llevo complicando la vida y aún no hemos hecho nada. Bueno, vamos a ver los sensores. He cogido los sensores más sencillos que se me han ocurrido, que eran LDR, resistencias sensibles a la luz, ¿vale? Estas resistencias sensibles a la luz, les he puesto una resistencia a cada una de ellas, para que tengan, en el caso de que estén a cero, siga habiendo una resistencia mínima y no obtenga un cortocircuito, ¿vale? Y luego las he conectado también haciendo, perdón, a cada una de ellas, como se ve, a uno de los pines, ¿vale? Bien, ¿por qué he hecho esto? Vamos a poner un voltímetro. Vamos a poner un voltímetro entre el positivo, vamos a coger un agujerillo positivo que nos quede libre, creo que lo he puesto, y masa, esta. No, tengo menos puntería ya, y esos que están grandes, ¿eh? Vale. Bien, en este bus yo tengo que tener 5 voltios. Yo inicio mi simulación. Vaya, no tengo el código depurado. Darme un segundo que he empezado a cambiar cosas en el código para la siguiente versión y no las he depurado. Vale.
En este bus, si yo mido entre las dos filas, tengo que tener 5 voltios. 5 voltios de cajón, ¿no? Correcto. Vale. Paramos la simulación y nos vamos a ver la tensión que tengo en el primer LDR, en este de aquí. Inicio la simulación. Y entonces me dice, tienes 264 milivoltios. Eso es poquito. Pincho sobre el LDR y veo que puedo simular la luz que le doy. Cuanta más luz le doy, más voltios me da. Cuanta menos luz le doy, menos voltios me da. Ofrece más resistencia cuanta menos luz recibe. ¿Vale? Cuanta más luz recibe, menos resistencia. Y llega un momento en que ya pasa de los 4,20, 4,30, en el que nuestro Arduino va a considerar que es un 1. Hasta aquí más o menos nuestro Arduino va a considerar que es un 0. A partir de aquí va a considerar que es un 1. Los que estéis trabajando con pines digitales y no trabajéis todavía con PWM, los que vuestros robots tengáis que hacerlo a base de unos o ceros, lo que tenéis que hacer es añadir entre esta resistencia, aquí en medio, en estos cables verdes que suben, añadir un potenciómetro, ¿vale? De estos pequeñitos. ¿Para qué? Para ajustar cada uno de los LED donde queremos que sea el 0 y donde queremos que sea el 1, jugando con la resistencia que le pongamos a cada uno de ellos por separado, ¿vale? No es complicado, pero, y además confío en que a estas alturas, ya los que ya hayáis pasado el taller 7 sobre todo, tengáis claro cómo ponerlo para poder controlar la resistencia de cada uno de ellos. Recordad, resistencias en serie se suman, ¿vale? Con el potenciómetro sumaríamos a la de este LDR la que le pusiéramos con el potenciómetro, ¿vale? Con lo cual, si yo aquí le pongo una resistencia alta, pues el 1 en vez de estar aquí, pues como aumentará la resistencia, pues estará aquí, ¿vale? Bueno, me gustaría que alguno lo hiciera además prácticamente, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo funciona nuestro circuito. Una parte importante, y por eso tengo que hacerlo todo lo grande que pueda, a ver cuando deja de verse aquí. Aquí se ven. Bien, los simuladores lo bueno que tienen es que nos permiten hacer perrerías sin cargarnos las cosas. Fijaros que aquí me está diciendo las revoluciones por minuto que está funcionando nuestro motor, nuestros dos motores, ¿vale? Si yo cojo la resistencia principal y le subo la luz, como sigo sobre la misma línea, él está andando recto porque yo aún no he contemplado la opción de que si ando recto, perdón, si no tengo luz, ¿qué hace? ¿Vale? Pero ahora voy a subirle la luz a esta. ¡Ey! ¿Por qué no me funciona? He estado trasteando con el código y he dejado a mitad de código para cada cosa, ya verás. A ver qué códigos he dejado. Debería de funcionar. Ah, coño, he dejado todo esto comentado, perdón. Vale. Es que he empezado a hacer parte de los más fáciles. Vale, aquí está, como mi robot no tiene luz en ningún sensor, voy a poner todos los sensores, no tiene luz en ningún sensor, quiero que gire hacia un sentido. Este motor está muy rápido y este va más lento, con lo cual girará en un sentido, ¿vale? ¿Qué ocurre si de repente pilla la línea en el medio? O pilla luz en el medio. Los dos motores giran a la misma velocidad. ¿Qué ocurre si es este sensor el que pilla luz? Bueno, pues lo mismo, empieza a girar este motor para intentar llevar el robot al centro, ¿vale? Si en vez de ser este fuera este, pues será el motor contrario el que gire para intentar llevar el robot al centro. Dependiendo de la cantidad de luz que reciban, ¿vale? Mientras que esté fuera, está fuera. En este planteamiento que he hecho es que es para los primeros, disculpadme, pero hay que empezar por algún lado, ¿vale? Gira como loco, lo ha encontrado. No parece muy complicada de entender la mecánica, ¿no? Bien, repito, este es el código más básico del que vamos a partir, ¿vale? Lo que pasa es que lo he puesto un poquitín más complicado para que no fuera tan básico. Un poquitín más complicado no, un poquitín más útil, ¿vale? Para que no fuera tampoco de sentirnos torpes del todo. Lo primero que hacemos, declaramos 5 sensores. 5 sensores que serán el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Los pines en los que tengo conectados de mi Arduino, esos 5 sensores, ¿vale? 2, 4, 7, 8, 12. Pues si yo me vengo a mi Arduino, que lo tengo que tener aquí en algún sitio,
Veo que los tengo conectados en el 2, 4, 7, 8 y 12. ¿Vale? Ahí tengo mis sensores. A continuación declaro otras 5 variables donde voy a guardar los valores que me devuelvan los sensores. ¿De acuerdo? Bien. Esta parte es la que para los que vayan más avanzados es importante que os centréis en ella. Voy a meter 3 constantes que van a afectar al comportamiento de mi robot. ¿Vale? Esto es lo ideal es diseñarlo desde el principio. 3 no son muchas, pero con 3 tenemos una cierta idea de qué vamos a hacer. Una primera variable os la he dejado documentada, que dice empieza en 1, cuanto mayor, más rápido, pero menos preciso. Va a ser el factor por el que voy a multiplicar, uno de los factores por el que voy a multiplicar la velocidad. Una segunda variable que voy a poner entre medio y 1, podemos poner los valores que queramos, yo he puesto eso porque me ha parecido suficiente, que será para incrementar de 0,01 el culeteo, ¿vale? La brusquedad de las correcciones. Y una tercera variable, esta es la del culeteo. Esta es la del culeteo y esta es la de la sensibilidad. Ahora las veremos aplicadas, ¿vale? A continuación, velocidad inicial del motor a toda velocidad. A continuación, para cada motor, 2 pines. El de un sentido, izquierda, y el de otro sentido, derecha. Motor B, sentido 1, sentido 2. Ahí, perdón, que no se veía, disculpar. A continuación, voy a declarar 3 funciones. Voy a declarar 3 funciones y lo aviso. Digo, voy a declarar una función que se llama, no va a devolver nada, y se llama real sensor values y no tiene parámetros. La siguiente no va a devolver nada, calcula PID y no va a tener parámetros. La siguiente, control de los motores y no va a tener parámetros. En el setup, ¿qué es lo que hago? Inicializo los cuatro pines de salida a los motores, de salida hacia el puente NH como salida, y los 5 pines de los sensores como entrada. Habilito el puerto serie por si queréis trastear con él, aunque yo creo que no lo he usado. ¿Qué va a hacer mi loop? Y esto es importantísimo. El loop tiene que hacer lo menos posible. Por tanto, dentro de estas funciones, todas las que tengan lógica, lo primero que harán será preguntar si tienen que hacer algo o no. Y si no, salir. Leo los sensores, calculo la velocidad y sentido en el que tienen que ir las ruedas y le paso esa información a los motores. ¿De acuerdo? Divido una tarea grande en 3 pequeñas. Acordaros de la señorita Masdeu, de la profesora auxiliar, cuando tuvo que soltarse de la silla atada de pies y manos, con bridas en una silla, y el único que tenía eran sus zapatillas de deporte, sus sneakers o sus deportivas. ¿Vale? Hay que dividir el problema grande en problemas pequeños. Nuestro primer problema pequeño, leer los sensores. Nuestro siguiente problema pequeño, con esa lectura que he hecho de los sensores, ¿qué hago para saber para dónde tienen que ir los motores y a qué velocidad? Y lo siguiente, mover los motores. Y no tengo que hacer más, ¿vale? ¿Por qué lo puedo hacer así? Porque si luego quiero meter más cosas, pues dividiré leer sensores en leer sensores de luz, leer sensores sónicos, y tendré 4 lecturas de sensores que haré en el caso de que alguno de ellos haga algo. Esto, repito, es para los que no han llegado a los talleres de las interrupciones, ¿vale? Los demás, por favor, ir convirtiendo esto en código de interrupciones. Interrupción de tiempo que periódicamente lea los sensores, ¿vale? Variables protegidas para acceso a los motores, ¿vale? A los cálculos. Y por último, acceso a los motores. Bien, ¿qué es lo primero que hago? Bueno, pues lo primero que hago en mi función leer sensores es pasar lo que leo de los sensores, ¿vale?, a el valor del sensor. ¿Vale? A continuación, esto está muy mal hecho, pero está hecho para que se entienda. A continuación, lo que voy preguntando es un if, else, if, else. ¿Esto es mejor que un switch? En este caso, sin ninguna duda. Porque los deberes que tenéis es cambiar el orden de los condicionales para que prime la visión central. ¿Vale? Y yo los he puesto de izquierda a derecha. Mirad primero que todos los sensores estén a 0. Si todos los sensores estén a 0, el valor de la variable error va a ser 4. Si hay un sensor que está a 1 acercándose al centro, 3. Más cerca del centro, 2. Que está justo en el centro, fijaros que aquí el que tengo a 1 es el sensor 1 y 2. Pues en este caso, 0. Si no, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Empiezo en 4, la variable error voy a guardar un valor
4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo quiero que me salga un factor de corrección positivo en el caso de que vaya hacia una rueda y negativo en el caso de que vaya hacia otra rueda, ¿vale? En el último caso llego hasta el menos 5 y si no, 5. Si me he ido tanto que no sé dónde estoy, pues que sea 5. Entre menos 5 y más 5 tendré un factor que me dirá si tengo que ir muy a la derecha o muy a la izquierda, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hago en el cálculo del PID? Bueno, pues ese valor de menos 5 a 5 se lo paso a una variable que va a ser el PID. A continuación, en el error previo más el actual lo acumulo, de manera que en el caso de que yo me esté desviando mucho, volveré perdón, en el caso de que me esté desviando, sabré hacia dónde me estoy desviando y cada vez me desviaré más y lo podré tener en cuenta como para el factor de corrección. Y por último, al error le resto el error previo para poder saber cuál es el error que tengo desde la última lectura. Imaginaros que mi última lectura fue un 3 y ahora tengo un 4. No tengo que hacer lo mismo que si fue un 3 y ahora tengo un 2. Estoy menos erróneo ahora que en la lectura anterior. Va bien mi corrección, tengo que seguir en esa línea. A continuación multiplico los factores que he puesto, las constantes, por cada uno de los 3 valores que hemos calculado. Al valor previo de i le doy el valor actual de i, que es el que tengo calculado aquí, es el anterior más el actual, y al valor previo de error le doy el error antes de salir, con lo cual la próxima vez que entre, error previo valdrá lo que valía este error y i previa valdrá lo que valía esta i, ¿de acuerdo? Alguien está preguntando algo de una fuente de alimentación externa. Dice, si tiene un jack, ¿es posible obviar el regulador externo? No. A ver, sí. Si tiene un jack, puedes obviar el regulador externo. Correcto. La conexión de jack tiene ya un regulador propio, ¿vale? Un regulador en el que puedes pinchar y ya está. O sea, puedes usarlo. Lo que pasa es que no todos lo tienen. El Arduino Uno sí. El Arduino Nano también. Hay modelos que sí y modelos que no. Bien, ¿qué es lo que haría ya nuestro control de motor? Bueno, pues lo primero que haría nuestro control de motor es sacar una variable que va a ser la velocidad para el motor izquierdo, donde dice que la velocidad inicial, recordad que era 255. 255 menos el valor que me haya resultado del PID. Y el otro motor, 255 más el valor que haya resultado del PID. ¿Cuándo funcionarán los dos motores rectos? Cuando PID value sea 0. Cuando yo no tenga error. Cuando yo esté sobre mi línea, no necesito factor de corrección, con lo cual los dos motores funcionarán a la misma velocidad y los dos en el mismo sentido. Cuando sea positivo o negativo, depende del lado que sea positivo o negativo, uno irá en un sentido y otro en otro, porque los estoy sumando y restando, ¿vale? Para tratar de corregir el error que tenía anteriormente. Esta tontería que hemos hecho con esta formulita de la desviación, es lo que hace que mi robot pueda tener cierta fluidez al andar, ¿vale? El mínimo que tenemos que hacer es intentar entender esta formulación matemática, los que vais por los talleres más bajos, y si no, aceptar que es así y pro. ¿Por qué? Porque si matemáticamente no la entendemos, no pasa nada. Como no podemos no entender, yo qué sé, la desviación típica en un Excel, pero si nos piden la desviación típica y entramos en el Excel y ponemos la fórmula y aplicamos lo que nos dicen, nos sale la desviación típica. Y con eso hemos dado los primeros pasos. Ya lo entenderemos cuando nuestras matemáticas, si algún día tenemos necesidad de ello, nos permitan entenderlo. Pero lo que sí quería que vierais en este taller, y para mí era muy importante que lo vierais hoy, era que no vale con coger el dato del puerto. Si leo un 17, saco un 17. Eso no nos vale. ¿Vale? Porque tenemos un montón de factores. Puede que nuestra pista sea más luminosa, más refractante, que tenga la línea esté más difusa, su borde respecto al otro, más curvas, menos curvas. Tenemos que poder jugar con eso, ¿vale? Bien, ¿qué es lo siguiente que hacemos una vez que ya tenemos la velocidad a la que tiene que ir cada uno de los dos motores? Convertimos ese valor, acordaros del constraint, lo convertimos entre 0 y 255. Todos los valores que estén por encima de 255 siguen siendo 255 y todos los que estén por debajo del 0, recordad que tenemos valores negativos, se quedan en 0, ¿vale? En los dos motores. Y a continuación
en este circuito yo no he puesto que vaya para adelante o para atrás. Fijaros que yo únicamente estoy usando la variable 1 del motor, la variable de la velocidad. No estoy usando la variable 2, que es la que hemos conectado en el puente en H para saber el sentido. Esa la estoy dejando siempre al máximo de velocidad. Perdón, en el mismo sentido. Fijaros en nuestro circuito, fijaros en nuestro circuito que no le tengo puesto nada, ¿vale? No le estoy mandando valor. Por tanto, solo va a ir, ese va a ser 0. No le estoy mandando valor, es 0. Y si es 0 y el otro sí recibe valor, hemos dicho que y funcionará siempre en un sentido, ¿vale? Si yo esto lo cambiara y a este le pusiera que usara a los dos, voy a poner los dos, que mi coche va a andar al revés. Mi simulador va a hacer que anden al revés. Fijaros ahora que las revoluciones por minuto son negativas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy usando el segundo cable, este y este, el segundo cable de cada uno de los dos motores para mandar la señal PWM. ¿Vale? Por tanto, mi robot está yendo en dirección contraria. A tope, pero marcha atrás. Detengo la simulación, me vuelvo al código. Vuelvo a usar el primer conector de los motores. Vuelvo a ir para adelante. Bien, eso es lo que tenemos que jugar cuando sepamos y cuando queramos aplicar esta tabla que sí tiene retrocedes, que no solo tiene avanzas. ¿Vale? Este sería el paso siguiente a el ejercicio que acabamos de ver. Lo que pasa es que ya para una hora me parecía mucho. Repasamos lo que hemos visto hoy. Sistema de alimentación. No recuerdo quién preguntaba lo de alimentar por el conector. Aunque alimentemos por el conector, la alimentación para los motores sí tiene que ir en un circuito aparte, ¿vale? Y como tenemos la suerte de que nuestro puente en H, nuestro L293D, permite alimentarse entre 0 y 36 voltios, cogeríamos la pila, la enchufaríamos aquí y aquí y ya está. Luego a este conector la parte de control. Control en este conector y potencia directamente al puente en H, ¿de acuerdo? O sea, no se os ocurra nunca sacar la potencia de los pines del Arduino, que dan de así 40 miliamperios, no dan más, ¿vale? Hemos visto cómo funciona por encima básicamente un puente en H. Hemos visto cómo funciona básicamente un rectificador. Hemos visto cómo podemos jugar con una visión central, empezar a jugar con la visión central y la visión periférica. Luego haremos que nuestro programa se centre más en esta lectura. Esto es lo más importante. Si esta ya está bien, si yo ya voy por el camino correcto, ¿para qué voy a moverme? Los que estáis usando un servomotor para buscar la luz o buscar la línea, si ya estáis en la línea, no mováis el servo. O sea, no hay que buscar para dónde ir si voy por el buen camino. Lo que hay que hacer es ir con la suficiente firmeza como para que si me equivoco me dé tiempo a rectificar, ¿vale? Pero si yo ando, me paro, busco, ando, me paro, busco, ando, me paro, busco, el que no haya hecho ese me paro, me gana, ¿vale? Vuestro coche no anda, se para, anda, ¿vale? Bien, hemos visto el tema de la alimentación por el VIN, que hay que regularla siempre. Y hemos visto cómo podemos empezar a medir con un voltímetro nuestras primeras medidas, en el caso de las entradas, de las resistencias, para ver si pasan un umbral o no pasan un umbral. Y con esto hemos llenado la hora, más la parte del código que bueno, pues que la colgaremos ahora en un rato y si no, ya cuando podamos en el compartido del taller 20. Y yo por mi parte, nada más, devolver el estudios centrales la conexión, Pablo, y que te despidas. No oigo tu micro, Pablo. No estoy escuchando tu micro. Sé que has cogido por costumbre despedirte sin micro porque estás haciendo un curso de lectura de labios, pero todo tuyo. ¿Ves? De todo se saca algo bueno. Oye, que nada, que muy bien, muy práctico todo. Cuando tengamos la cosita corriendo por la casa ya veréis cómo los más pequeños se acoplan a nosotros a desarrollar el robot. Una vez que esté construido y andando,
pues como hacíamos nosotros con nuestros hijos, ya empiezas a aplicarle otro tipo de cosas divertidas y demás. Y, y nada, Alberto, mucho ánimo, que está en el tema 4, en el taller 4. Pues nada, a los que estáis, que no nos cogéis, ahora vamos a bajar el ritmo, ¿vale? Porque ya no estamos confinados a partir del lunes, entonces pues ya la cosa va a bajar de ritmo. Ya hemos dejado todo arrancado para empezar a desarrollar cosas, con lo cual los que vais por detrás, hay gente en el 11, en el 17, gente que está intentando cogernos que no llega, pues bueno, a partir de ahora va a bajar el ritmo, ¿vale? Entonces, no os desaniméis los que estáis taller por taller llegando hasta aquí, es muy satisfactorio, como le digo a Alberto, y cada vez se aprende más rápido. Al principio parece que no avanzas, pero luego de repente, ¡pum!, entras como una lanzadera y allá va. Dime, Pedro. Es que habéis esperado hasta el final. Para hacer las preguntas. Las preguntas. Con cierta enjundia. Vamos a ver. Manuel Gio dice... Es que yo creo, Pedro, que ellos prefieren que les contestes, ¿vale? Tú. Aquí eso lo guardan para el cole, macho. A mí ya... Yo no sé. Que tengáis un buen fin de semana y por nuestra parte, nada más. Taller 20avo. Adiós.